Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a tratar sobre la configuración electrónica de cualquier elemento que esté en la tabla periódica. Como ya hemos visto, la disposición de los electrones en los átomos están sujetos a las reglas de la mecánica cuántica, como acabamos de ver en los vídeos anteriores. Aunque el número cuántico principal es el que gobierna la energía que tendrá un determinado nivel, cuando nos encontramos con átomos polielectrónicos, esto es, con átomos que van a ser diferentes del hidrógeno y que van a tener más de un electrón, este hecho de tener más de un electrón va a ocasionar una interacción entre los propios electrones. Y estas interacciones van a provocar una variación en ese orden energético. Y así también el tipo de orbital, ya sea un orbital de tipo S, de tipo P o de tipo D, tendrán estabilidades energéticas diferentes, llegando incluso a variar el orden energético de estos niveles, definido con el número cuántico principal n. De esta manera llegaríamos al principio de construcción o principio de Aufbau, que a través del diagrama de Müller nos da una serie de reglas básicas para poder ordenar adecuadamente los electrones en torno al núcleo. Para escribir cómo vamos a ir disponiendo los electrones hasta completar la configuración electrónica de un elemento, vamos a utilizar este diagrama, el diagrama de Müller, y vamos para ello a escribir la configuración electrónica de un elemento cualquiera A, cuyo número atómico va a ser igual a 16, para ver cómo vamos a utilizar este diagrama de Müller o Müller y así ubicar los electrones justo en el lugar energético en el que tienen que situarse. Para ello vamos a seguir siempre este diagrama desde arriba hasta abajo siguiendo el orden de las flechas, de tal manera que cuando yo termino una flecha aquí a la izquierda vamos a volver aquí para seguir la siguiente flecha. Termino esa flecha, vuelvo a la siguiente flecha, terminaría esa flecha y empezaría así, etcétera, 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 hasta que termine de colocar todos los electrones que tenga que yo colocar y que están indicados en el número atómico en el caso de que ese elemento sea neutro. Por tanto, comenzamos a distribuir 16 electrones en los orbitales correspondientes. Empezamos desde el primero, por tanto, en el orbital 1s caben 2 electrones. Y a partir de este momento ya solo me quedan 14 electrones. Seguimos. La siguiente flecha tengo el orbital 2s. En el orbital 2s podrán albergarse como mucho otros 2 electrones y de momento ya tenemos 4 electrones albergados en sus correspondientes orbitales, esos orbitales que les corresponda por su energía, y nos quedan, pues 16 menos 4, nos quedan 12 electrones. Por tanto, seguimos. Esta flecha ya la hemos agotado, pues vamos a la siguiente. 2p. En el 2p cabrán un máximo de 6 electrones, y vamos 6 y 2, 8 y 2, 10. De momento aquí llevamos 10 electrones. Y nos quedan 6 electrones, por tanto seguimos. Tenemos después del 2p, ya que seguimos en esa misma fecha, el orbital 3s, en el que cabrán 2 electrones como máximo. Ya llevamos 12, solo nos quedan 4 electrones. Hemos terminado esta flecha, pues seguimos con la siguiente, 3p. En el 3p caben un máximo de 6 electrones, pero vamos a ver. 6, 2, 8 y 2, 10 y 2, 12. Yo aquí solamente para completar hasta 16 electrones solo me quedan 4 electrones. Como en el orbital 3p caben 6, yo podré albergar esos 4 electrones que me quedan. Y con esto ya habríamos terminado de construir la configuración electrónica para este elemento en concreto. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo en el que esta vez el número atómico va a ser igual a 33. Ya ahora tenemos más electrones, pues seguimos de la misma manera. Vamos a copiar esta de aquí, ya que hasta aquí yo acabo de ver que he albergado 16 electrones. Por tanto, si completamos este 3p, tendré 18 electrones. Hasta aquí tengo 18 electrones, pero podemos seguir. Vamos por el orbital 3p. El siguiente me indica que es el 4s y aquí ya empezamos a ver cómo ese orden se acaba de alterar por esa interacción entre los electrones. Fijaos que ya hemos subido del número atómico, por tanto ya tenemos bastantes electrones y aquí ya se invierte un nivel en el que en teoría tiene que ir por debajo, va a ir por encima. Por tanto, estamos en el 3p6, el siguiente orbital que se llena es el 4s. 4s y como caben 2 electrones, 2. Y hasta ahora llevamos 20. Como hemos terminado esta flecha, vamos a iniciar el orbital 3d. Aquí tenemos 18 y 2, 20. Por tanto, aquí, como mucho me caben 10 electrones,
Si lo lleno de 10 electrones, tengo 20 y 10, 30, por tanto todavía no he llegado al 33. Y podemos llenar todos esos electrones, el 3. Y el siguiente es el 4p, en el que van a caber como mucho 6 electrones, pero yo hasta aquí tengo 30 electrones y solo necesito meter 3 más. Por tanto, con 3 electrones habríamos terminado de escribir esa configuración electrónica. Ejemplo en el que ya hemos visto cómo a medida que aumenta el número atómico, ese orden entre los niveles energéticos varía un poquito. Y esa variación la refleja nuestro diagrama de Moeller. Pero nunca nos tenemos que fiar completamente de la tabla de Moeller, ya que estas interacciones electrónicas van a traer muchísimas excepciones, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora lo que vamos a ver es cómo a través de la tabla periódica nosotros podemos localizar, ubicar perfectamente cualquier elemento si nosotros conocemos su configuración electrónica, porque la tabla periódica está construida de tal manera que ella misma nos dice la configuración que va a tener cualquier elemento. En esta tabla podemos ver cómo se distribuyen todos los elementos a lo largo de una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas y 7 filas. Aunque nosotros aquí hemos representado una tabla periódica en la que no están los lantánidos ni los actínidos, ya que para este nivel no nos vamos a preocupar de ese tipo de elemento. Pero vemos que estas 7 filas realmente corresponden a cada nivel energético que se va abriendo. En primer lugar, la primera fila será el nivel energético definido por este número cuántico principal n, en la segunda fila será el segundo nivel y así sucesivamente hasta tener los 7 niveles energéticos que vamos a ver. Por tanto, nosotros podemos coger cualquier elemento de la tabla y, por ejemplo, el tecnecio, y ver que sus últimos electrones, los electrones que van a formar parte de la capa de valencia y que son esos electrones que le van a conferir a este elemento sus propiedades químicas más relevantes. Por tanto, esos últimos electrones, al estar situado el tecnecio en la quinta fila, esos últimos electrones van a haber iniciado ese nuevo nivel energético, nivel quinto. Por tanto, tendrá electrones en orbitales que pertenezcan al nivel energético 5. De la misma manera, estos elementos se distribuyen en la tabla por columnas, etcétera, etcétera. Pues son en total 18 columnas. Si nos fijamos, nosotros aquí arriba, para cada columna, tenemos el tipo de orbital en el que se va a incluir el último electrón que va a formar parte de la estructura electrónica del átomo. Por tanto, nosotros vemos que ya no solo conoceremos el nivel energético en el que están situados esos últimos electrones, sino que aparte en las columnas nos va a decir esta tabla periódica cuál es el orbital en el que ese último electrón que hemos metido en el átomo se encuentra. Por tanto, vamos a seguir con nuestro tecnecio y veremos que el tecnecio, los últimos electrones están situados en el nivel 5 y en concreto, si yo cojo el tecnecio y subo para arriba, vemos que ese último electrón ha ido a parar a un orbital que es n-1, por tanto, 5 menos 1, vamos a escribir aquí, por tanto 4, de 5. Y su configuración será 5, S1 lo tengo, 5S2 lo tengo, ya que el tecnecio está aquí porque ha ido sumando un electrón más y un protón más que sus anteriores, de tal manera que tendrá la misma configuración electrónica que el anterior más un electrón. Será 5S2, 4, porque tengo el 4 de 1, 4 de 2, 4 de 3, 4 de 4, 4 de 5. Por tanto, la configuración del tecnecio en su capa de valencia sería 5S2, 4 de 5. Como nosotros es la configuración de la última capa la que más nos interesa para esas propiedades químicas, podríamos perfectamente escribir esta configuración electrónica para el tecnecio de una manera compacta. En vez de hacer como antes, que hemos ido rellenando orbitales desde el nivel 1 hasta el último nivel, nosotros podríamos escribir esa configuración como la del
gas noble que le precede. Por tanto, aquí tratándose del tecnecio, el gas noble que le precede es el gas noble criptón. De esta manera, encerrado en corchetes, pondríamos el criptón. Y luego simplemente completar con la configuración electrónica que hemos deducido de la tabla periódica, que ha sido 5s2, 4d5. Por tanto, así escribiríamos perfectamente de manera compacta la configuración electrónica del tecnecio. Ahora que ya hemos visto esto, la información que nos da la tabla periódica, vamos a ver cómo podemos ubicar un elemento del cual únicamente conocemos su configuración electrónica. Para ello tenemos que saber el último nivel en el que hemos incluido electrones y el último electrón, ¿dónde ha ido a parar? ¿A qué orbital ha ido a parar ese último electrón? Y eso lo vemos de la siguiente manera. Vamos a verlo para el primero y luego para el segundo. En el primero tengo que fijarme primero en el nivel. Es el nivel más alto que yo vea. Por tanto, va a corresponderse con el número grande más grande. En este caso, el último nivel abierto es el 3, ya que no hay ningún número más grande que el 3. Y este elemento pues se va a encontrar en esta fila. Luego tengo que localizar dónde ha entrado ese último electrón. Este entra al último orbital, por tanto siempre va a ser el último orbital, el P4. Por tanto es el P4 y simplemente voy a buscar en las columnas dónde está la columna correspondiente al P4. Pues tengo S1, S2, los Ds, los 10 Ds, luego tengo P1 en las columnas de la derecha, P1, P2, P3 y P4. Aquí lo tengo. Por tanto, si yo veo este elemento, tiene que estar en esta columna y en este periodo, donde se me interseccionen esas dos líneas, estará el elemento que tenga esa misma configuración. Por tanto, para el caso A, ese elemento se trata del azufre. Recordad que nosotros ya tenemos que estar muy familiarizados con la tabla periódica y saber exactamente dónde se sitúan todos los elementos principales, que serían la mitad de estas columnas y estos dos grupos. Vamos a hacer lo mismo para el elemento B. El elemento B, pues vamos a localizar primero a qué último nivel energético pertenecen sus electrones. Y veo que aquí el último nivel energético es el cuarto, por tanto va a pertenecer a este periodo. Y el último electrón ha entrado a un orbital de tipo P3. El último orbital que veo es el que está escrito a la derecha del todo, por tanto va a estar en esta fila de aquí y convergen en el arsénico. Por tanto, este elemento de aquí se trata del arsénico. De la misma manera que hemos hecho para el tecnecio, nosotros ahora podemos reescribir estas dos configuraciones electrónicas de una manera compacta. Para el azufre, pues tenemos aquí el azufre, su elemento gas noble anterior es el neón, por tanto sería el neón, y viendo que está aquí, sería 3s2, de aquí a aquí no tenemos ningún orbital D ocupado, 3p4, que coincide con lo mismo de aquí. Hemos encerrado esto como configuración de gas noble. Y para el arsénico lo mismo, salvo que su anterior gas noble se trata del argón. Por tanto, será argón más 4s2. Aquí ya tengo los 3 de 10 y 4p3. Exactamente lo mismo. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver una serie de excepciones con las que nos vamos a encontrar en determinados elementos de la tabla periódica. En concreto van a ser los elementos que pertenecen al grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estos elementos de aquí, y para los elementos que pertenecen al grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver estas excepciones. Estas excepciones se basan en la proximidad energética entre los orbitales S y D. Por tanto, realmente se basan en la proximidad energética de los niveles NS y N-1
D. Como ya hemos adelantado, a medida que va creciendo el número atómico, también va creciendo el número de electrones y por tanto las estabilidades energéticas van a ir variando y van a depender también del tipo de orbital, ya sea S, P o D. Aquí nosotros tenemos ya los orbitales D y vamos a aprovechar para comentar la existencia de unas determinadas configuraciones eléctricas que confieren una mayor estabilidad. Y estas son las configuraciones de nivel completo, por tanto, siempre que yo tenga un nivel totalmente completo, que se completa al terminar el periodo y finalizarlo con su correspondiente gas noble, por tanto, esa va a ser la configuración más estable, la que tenga la misma configuración que alguno de estos gases nobles, que es por eso porque son tan reactivos. Pero luego tenemos la configuración de un subnivel energético semilleno, como vamos a ver para este grupo, el semillenado, o una configuración de subnivel completo, por tanto, el llenado de este subnivel. Y sobre todo nos vamos a referir al orbital D, ya que para el orbital D este semillenado y llenado es especialmente favorable energéticamente. Si nosotros, una vez que ya hemos visto cómo determinar esa configuración electrónica, vamos a ver la configuración electrónica para el cromo, vamos a hacer aquí una separación. La configuración para el cromo es la compacta, el gas noble anterior, el argón, y configuración 1, 2, 3, estamos en el nivel cuarto, 4s2, 3d1, d2, d2, d3 y d4, 3d4. Vemos que en el orbital D, como mucho, caben 10 electrones, por tanto estarán en una condición de semillenado si aquí hubieran, en vez de 4 electrones, 5 electrones. Pero ¿qué pasa? Si cogemos un electrón del orbital 4s tan próximo en energía y lo situamos en uno de los orbitales D, realmente yo voy a adquirir una configuración de este tipo, 4s1, 3d5, en el que tengo tanto el orbital D semillenado como el orbital S. Por tanto, esto va a hacer que el elemento sea mucho más estable energéticamente. Ha disminuido su nivel energético. Si ahora vamos a ver la configuración para el cobre, de la misma manera, es argón, 4s2, 3d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tal, d8. Bueno, d9, aquí, 3d9. Y vuelve a pasar lo mismo. Aquí estaría completo este subnivel si tuviera 10 electrones, pero tiene 9. Solo le falta 1 para tener esa condición de subnivel llenado. Por tanto, vamos a hacer lo mismo. Como están tan próximos en energía, un electrón del 4s2 se va a situar en el orbital 3d y de esa manera tengo una configuración de subnivel completo que nuevamente le confiere mayor estabilidad. Y de la misma manera, para el cromo y para el cobre va a pasar para el resto de los elementos que coincidan con el mismo grupo. Y esto es todo para este vídeo de la estructura atómica. Como siempre, pues nos vamos a ver en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego, chicos!